Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la emoción nunca termina y las historias nos atrapan hasta la médula. Yo soy, y estoy aquí lista para sumergirnos juntos en un mundo lleno de intrigas, amores prohibidos, secretos oscuros y paisajes que te robarán el aliento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque vamos a explorar el fascinante universo de las telenovelas turcas, esas joyas televisivas que han conquistado corazones alrededor del mundo y que, una vez que las empiezas a ver, simplemente no puedes parar. Hoy les voy a presentar una selección de telenovelas turcas adictivas, esas que te enganchan desde el primer capítulo y te dejan con ganas de más y más. Telenovelas que te harán reír a carcajadas, llorar a moco tendido, y hasta gritarle a la pantalla de la impotencia. De todo un poco. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros vídeos es suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Así estarán al día con todas nuestras recomendaciones, análisis y chismes telenoveliles. Vamos, un clic no cuesta nada y nos ayuda un montón. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos con una telenovela que revolucionó la forma en que vemos las historias de amor complejas, Amor Eterno. ¡Ay, ay, ay! Solo de escuchar el título ya me dan escalofríos. Esta es la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Pero como en toda buena telenovela turca, el destino, la envidia y las maquinaciones de otros personajes se interponen en su camino. Kemal, un ingeniero de minas idealista, se ve obligado a dejar a Nihan para buscar un futuro mejor, mientras que ella, presionada por su familia, termina casándose con el malvado Emir. ¡Uf, qué drama! La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es simplemente palpable. Cada mirada, cada lágrima, cada gesto te hace sentir su dolor y su pasión. Y la trama está tan bien construida que te mantiene al borde del asiento hasta el último capítulo. Prepárense para noches en vela porque una vez que empiecen, no podrán parar. Además, la banda sonora es preciosa, te transporta directamente a Estambul y a las emociones de los personajes. Ahora cambiemos un poco de registro y vayamos a una telenovela que mezcla el romance con el misterio y la intriga, Sila, cautiva por amor. Sila es una joven que, siendo bebé, es entregada en adopción a una familia adinerada en Estambul. Años después su verdadera familia la reclama, obligándola a regresar a Mardin, un pueblo en el sureste de Turquía, donde las tradiciones y las costumbres ancestrales aún rigen la vida de las personas. Allí Sila se ve obligada a casarse con Boran, el jefe de la tribu, para evitar un derramamiento de sangre entre dos familias enfrentadas. Imagínense el choque cultural, la lucha por la libertad, y el romance inesperado que surge entre Sila y Boran. Esta telenovela es una ventana a otra cultura, a otra forma de vida. Te muestra la belleza de los paisajes turcos, pero también la dureza de las tradiciones que a veces oprimen a las personas. Y la evolución de la relación entre Sila y Boran es simplemente fascinante. De la obligación al respeto, del respeto al cariño, y del cariño al amor verdadero. Es una montaña rusa de emociones. Si lo que buscan es una historia de superación personal, venganza y amor imposible, no se pueden perder Recel. Esta telenovela es un remake turco de la serie estadounidense Count of Monte Cristo, pero con un toque turco que la hace aún más adictiva. Ömer, un joven honesto y trabajador, es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió. Después de pasar años en la cárcel, regresa transformado en Ezel, un hombre rico, poderoso y sediento de venganza. Su objetivo es desenmascarar a quienes lo traicionaron y recuperar lo que le arrebataron. Pero en su camino se cruza nuevamente su antigua novia, Aysan, y los sentimientos que creía haber enterrado resurgen con más fuerza que nunca. Aquí hay de todo. Intriga, acción, giros inesperados, y un protagonista que te robará el corazón. Kenan İmirzalıoğlu, quien interpreta a Ezel, es simplemente magnífico. Su mirada, su voz, su porte te transmiten la complejidad de un personaje que lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de amar. Y la trama está tan bien pensada que te mantiene enganchado hasta el final, tratando de adivinar cuál será el próximo movimiento de Ezel. Ahora, prepárense para una dosis de comedia romántica con Erken Cikus. Esta telenovela es perfecta para esos días en los que necesitas una historia ligera, divertida y que te haga sonreír. Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la obliguen a casarse.
Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que ha viajado por todo el mundo. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por los celos, los malentendidos y las intrigas de otros personajes. Demet Özdemir y Can Ya mantienen una química explosiva en pantalla. Sus personajes son adorables, divertidos y te hacen creer en el amor a primera vista. Además, la fotografía de la telenovela es preciosa. Los paisajes de Estambul, los colores vibrantes, la música alegre, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. Si buscan una telenovela para desconectar, reír y suspirar, Erkencikus es la opción perfecta. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar Fatmagul Unsuku Ne. Esta telenovela aborda un tema muy delicado y sensible, la violación. Fatmagul, una joven campesina que vive en un pueblo costero de Turquía, es violada por un grupo de hombres. Después del ataque, su vida cambia por completo. Es repudiada por su comunidad, obligada a casarse con uno de sus agresores para limpiar su honor, y marginada por la sociedad. Sin embargo, Fatmagul encuentra la fuerza para superar el trauma y luchar por su justicia. Esta telenovela es cruda, realista y te hace reflexionar sobre la situación de las mujeres en muchas partes del mundo. Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación desgarradora. Te transmite el dolor, la rabia, la impotencia, pero también la esperanza y la fuerza de una mujer que se niega a ser víctima. Fatmagul Unsuku Ne no es una telenovela fácil de ver, pero es una historia importante que merece ser contada. Es un testimonio de la resiliencia humana y una denuncia contra la violencia de género. Y bueno, mis queridos adictos a las telenovelas, estas son solo algunas de las muchísimas joyas que nos ofrece la televisión turca. Espero que hayan tomado nota y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas historias. Les aseguro que no se arrepentirán. En resumen, hoy les he presentado 5 telenovelas turcas adictivas: Amor Eterno, una historia de amor imposible; Sila, cautiva por amor, un choque cultural y un romance inesperado; Ezel, venganza y amor en una trama llena de intriga; Erkencikus, una comedia romántica para reír y suspirar; y Fatmagul Unsuku Ne, una historia cruda y realista sobre la lucha por la justicia. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas telenovelas? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras telenovelas turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que la mejor forma de apoyarnos es dándole un like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y familiares y suscribiéndose al canal. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliando la noticia, un viaje más profundo al corazón de las telenovelas turcas asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más. No podemos simplemente despedirnos sin sumergirnos un poquito más en lo que hace a estas telenovelas tan especiales, tan irresistibles. No se trata solo de rostros bonitos y paisajes exóticos, sino de una combinación de elementos que resuenan profundamente con el público a nivel emocional. Asterisco asterisco la fórmula mágica de las telenovelas turcas asterisco asterisco. ¿Cuál es la clave del éxito? Podríamos decir que es una mezcla perfecta de drama, romance, intriga, dilemas morales y un toque de exotismo cultural. Pero hay más que eso. Las telenovelas turcas a menudo exploran temas universales como el amor, la pérdida, la traición, la familia y la búsqueda de la felicidad, pero lo hacen desde una perspectiva culturalmente específica, que a menudo resulta fresca y novedosa para el público occidental. Asterisco asterisco Amor Eterno, una sinfonía de emociones asterisco asterisco. Volvamos a Amor Eterno. No es solo la historia de un amor prohibido, es una exploración de las diferencias de clase, la ambición desmedida y el poder corruptor del dinero. La trama se teje con una maestría que te mantiene pegado a la pantalla, preguntándote constantemente, ¿lograrán Kemal y Nihan superar todos los obstáculos? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para vencer a la maldad personificada en Emir? Más allá de la trama principal, Amor Eterno destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados.
Kemal, el héroe idealista, es un hombre íntegro que lucha por sus principios, pero también es capaz de cometer errores. Nihan, atrapada en un matrimonio infeliz, es una mujer fuerte y decidida que se debate entre el amor y la obligación. Y Emir, el villano despiadado, es un personaje fascinante que, a pesar de sus acciones reprobables, logra despertar cierta empatía en el espectador. La dirección de fotografía de Amor Eterno es simplemente espectacular. Estambul se convierte en un personaje más de la historia, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y sus impresionantes vistas al Bósforo. La banda sonora, como mencioné antes, es otro elemento clave del éxito de la telenovela, con melodías melancólicas y apasionadas que acentúan las emociones de los personajes. Sila, cautiva por amor, un choque de mundos. Sila, cautiva por amor, nos transporta a un mundo completamente diferente al de Estambul, el sureste de Turquía, donde las tradiciones ancestrales aún tienen un peso importante en la vida de las personas. La telenovela nos muestra las costumbres del pueblo kurdo, su forma de vida, sus valores y sus conflictos. La historia de Sila es un ejemplo de superación personal y lucha por la libertad. A pesar de estar obligada a casarse con un hombre al que no ama, ella se niega a ser una víctima y lucha por defender sus derechos y sus ideales. La relación entre Sila y Boran es compleja y llena de matices. Al principio su matrimonio es una imposición, pero poco a poco, a medida que se conocen y se respetan, surge un sentimiento genuino entre ellos. Sila, cautiva por amor, también aborda temas como la violencia de género, el matrimonio forzado y la importancia de la educación. La telenovela es una crítica a las tradiciones que oprimen a las mujeres y un llamado a la igualdad y la justicia. Ezel, venganza con sabor a Turquía. La adaptación turca de El Conde de Montecristo es un festín de intriga y drama. Ezel eleva la venganza a un arte. Cada movimiento de Ezel está calculado, cada palabra tiene un doble sentido. La serie explora las profundidades de la traición, la lealtad y la redención. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu es simplemente hipnótica. Logra transmitir la complejidad de un personaje que ha sido marcado por el dolor y la injusticia, pero que aún conserva una chispa de humanidad. La trama está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, tratando de adivinar quién será el próximo en caer en la trampa de Ezel. La ambientación de Ezel es sofisticada y elegante, con escenarios lujosos y una banda sonora que acentúa la tensión y el misterio. La telenovela es un ejemplo de cómo se puede adaptar una historia clásica a un contexto cultural diferente, manteniendo su esencia pero añadiendo un toque original. Erkencikus, un soplo de aire fresco. Si necesitas un respiro después de tanto drama y venganza, Erkencikus es la opción ideal. Esta comedia romántica te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Sus personajes son adorables, divertidos y te hacen creer en el amor a primera vista. La trama es sencilla pero efectiva. Sanem y Can se complementan a la perfección. Ella es una soñadora con un corazón de oro, y él es un aventurero que necesita encontrar el amor verdadero. Los obstáculos que enfrentan en su relación son divertidos y entrañables, y la resolución siempre es satisfactoria. Erkencikus es una telenovela ligera y refrescante que te dejará con una sonrisa en el rostro. Es perfecta para esos días en los que necesitas desconectar y disfrutar de una historia de amor sin complicaciones. Fatmagul Unsuku Ne, un grito de justicia. Finalmente, Fatmagul Unsuku Ne es una telenovela que te dejará sin aliento. Aborda un tema muy delicado y sensible con una honestidad y un realismo impactantes. La actuación de Beren Saat es desgarradora. Logra transmitir el dolor, la humillación y la rabia de una mujer que ha sido víctima de una terrible injusticia. La telenovela es una denuncia contra la violencia de género y la impunidad que a menudo rodea estos casos. También es una reflexión sobre el papel de la sociedad en la revictimización de las mujeres que han sufrido violencia sexual. Fatmagul Unsuku Ne no es una telenovela fácil de ver, pero es una historia importante que merece ser contada. Es un testimonio de la resiliencia humana y un llamado a la acción para combatir la violencia de género y construir una sociedad más justa e igualitaria. Más allá de las 5, un universo por explorar. Estas 5 telenovelas son solo una pequeña muestra de la riqueza y la diversidad de la producción televisiva turca.
Hay muchas otras historias fascinantes esperando a ser descubiertas, desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers psicológicos y series de acción. El fenómeno global de las telenovelas turcas. El éxito de las telenovelas turcas no se limita a Turquía. Estas historias han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa del Este, pasando por Oriente Medio y África. ¿Por qué? Historias universales. Como mencioné antes, las telenovelas turcas abordan temas universales que resuenan con el público de diferentes culturas. Producción de alta calidad. La producción de las telenovelas turcas es cada vez más sofisticada, con escenarios impresionantes, vestuario elegante y una dirección de fotografía cuidada. Actores talentosos. Los actores turcos son conocidos por su talento y su carisma, y logran transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente. Exotismo cultural. Las telenovelas turcas ofrecen una ventana a una cultura diferente, con sus tradiciones, sus costumbres y sus paisajes únicos. En conclusión, un mundo de emociones a tu alcance. Las telenovelas turcas son mucho más que simple entretenimiento. Son historias que te hacen reír, llorar, reflexionar y soñar. Son ventanas a otras culturas y espejos que reflejan nuestras propias emociones y deseos. Si aún no te has animado a ver una telenovela turca, te invito a que lo hagas. Descubre este fascinante mundo y déjate llevar por la magia de sus historias. Ahora sí, mis queridos adictos a las telenovelas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas telenovelas? ¿Cuál es su favorita? ¿Qué otras telenovelas turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que la mejor forma de apoyarnos es dándole un like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y familiares y suscribiéndose al canal. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y que las emociones de las telenovelas turcas los acompañen.